Muchas gracias, don Casimiro. Muchas gracias, don Francés. Muchas gracias, padre Oliver. Gracias, Pablo. Y gracias a todos. Bueno, ahora yo os voy a presentar al que va a conducir este congreso un poco. Yo pues ya me aparto un poco y le damos las llaves del autobús a él. Él es Guillem Ferrer. Él es un colaborador de nuestra hospitalidad, es diácono de nuestra hospitalidad de Segorbe Castellón, y él es el que va a conducir un poco el congreso. Guillem, si quieres. Bueno, buenos días. Me disculpo de llegar un poco tarde, pero me voy a excusar con una muy buena excusa. Yo soy profesor y hace menos de una hora, con mis alumnos de bachillerato, tenían que presentar diferentes lugares religiosos en el mundo. Y hay un grupo, 4 o 5 chicas, que han escogido Lourdes, sin conocer casi nada de Lourdes y menos de la hospitalidad. Y al final les pregunto, y después de haber hecho este trabajo, ¿con qué os quedáis de Lourdes? Y me han dicho, pues que Lourdes es un lugar espiritual y es un lugar en el que es posible renacer. Y pensaba, qué bonito, ¿no? Porque también me acordaba de las palabras del padre Xavier Daroés este verano en Lourdes, que me comentaba la experiencia durante el confinamiento de cómo Lourdes, evidentemente es el sitio, pero a través de tantas oraciones se había hecho tan presente en todo el mundo. Por tanto, hoy aquí, de alguna manera, sin dejar el lugar, que es importante, un poquito aquí es, de alguna manera, Lourdes, ¿no? Y estamos contentos de estar reunidos también alrededor de la Virgen. Entonces, vamos a seguir este congreso ya con la primera conferencia, con el padre Horacio Brito. Como que todos lo conocéis, no hace falta muchas presentaciones. Solo decir una cosa que he descubierto mirando su currículum, es que él es teólogo y es historiador. Entonces creo que tiene 2 grandes ventajas, es que nos habla del cielo y por tanto eleva nuestro corazón hacia las cosas del cielo, y al mismo tiempo es historiador, es decir, que nos presenta esas cosas del cielo pues en la historia, en el tiempo, en nuestra vida corriente. Y de ahí que yo creo que tiene ese duende que dice la gente del sur, ¿verdad?, para hacernos tan vivo el mensaje de Lourdes y la presencia de la Virgen entre nosotros. Él nos va a hablar, como nos decía Pascual ahora, o don Casimiro, del tema pastoral del año que viene, que empieza por id al sacerdote. La Virgen desde el principio nos ha dirigido Lourdes hacia la Iglesia y seguramente es una de las pruebas de la autenticidad de Lourdes. Entonces, un aplauso y un corazón abierto para todo lo que el padre Horacio Brito nos va a enseñar ahora mismo. No, acá estoy bien. No, ustedes quieran, son libres, No, quizás sentados. A lo mejor sentados. Sí. Vamos a ver si el duende aparece. Monseñor don Casimiro, Monseñor don Francesco, querido Olivier, y los presidentes Pablo y Pascual, gracias por la invitación de estar aquí en medio de todos ustedes y con la alegría de todos los años y de poder compartir esto que queremos tanto, que es Lourdes y lo que la Virgen nos dijo en Lourdes. Hace un momento, Monseñor Francés preguntaba cuál es el tema de este año. El tema de este año, del año que viene más bien, serán las palabras que pronunció la Virgen en la 13ª aparición, el 2 de marzo de 1858, vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Pero lo vamos a estirar
las palabras de la Virgen las vamos a estirar durante 3 años. El año que viene será, vaya a decir a los sacerdotes. En 2023, que se construye una capilla, toda la cuestión eclesial, tema de la Iglesia, y en 2024, que se venga en procesión. La reflexión será sobre el sentido de una peregrinación hoy, tema que yo he sentido que estaba entre ustedes. ¿Qué significa hoy hacer una peregrinación? Para nosotros, para las hospitalidades y sobre todo para los jóvenes, ¿Qué es lo que significa venir y hacer hoy una peregrinación? Pero vamos a quedar en lo que concierne al año que viene, vaya a decir a los sacerdotes. Este año y el año pasado, el tema pastoral fue el nombre de la señora que hablaba en esa gruta de Masabiel. Yo soy la Inmaculada Concepción. No vamos a volver a desarrollar esto, pero una de las conclusiones que sacábamos de ese tema es la siguiente. Todos aquellos que están en responsabilidad en un santuario, y cuando hablo no es solamente las personas que están en Lourdes, sino todas aquellas que también organizan una peregrinación, como son ustedes, presidentes de hospitalidades o directores de peregrinación, tenemos un compromiso espiritual muy importante. Estamos llamados todos a estar a la escucha de lo que nos dice la Inmaculada. Por eso es que el tema Yo soy la Inmaculada Concepción precede a lo que vamos a desarrollar luego, vaya a decir a los sacerdotes. Tenemos que saber que es la Inmaculada que nos pide que vayamos hoy a decir a los sacerdotes que se construya una capilla y que se venga en procesión. Y pienso que es una hermosa llave de entrada para estar encarnados en este tema. Debemos estar todos a la escucha de la Inmaculada. ¿Qué es lo que esto significa? En lo que concierne evidentemente al santuario de Lourdes, a nosotros. En primer lugar, estar a la escucha de la Inmaculada significa conocer muy bien y formarse continuamente en lo que respecta al mensaje de Lourdes. Y en esto quiero ser muy exigente, lo soy conmigo mismo, y quiero que esta exigencia pase para todos nosotros, hacia todos nosotros. Bien conocer las apariciones y no hablar de las apariciones solamente como algo que se dijo, una especie de leyenda, no, en un sentido profundo. ¿Qué es lo que significa conocer las apariciones? En primer lugar, saber que se trata de un relato particular que fue dado a una persona, Bernardita Subirús, y que tiene 2 dimensiones. Es una dimensión carismática y profética. Carismática significa que es un don, una palabra que la Madre de Dios dejó para Bernardita. Y profética significa que esa palabra que María confió a Bernardita nos habla de la alianza que Dios hoy sigue haciendo y seguirá siempre haciendo con nosotros, con la humanidad esta del año 2022, en la persona de su Hijo Jesús. Y eso no hay que olvidarlo. Entonces es muy importante saber hacer esas relaciones que existen entre ese relato de orden particular, que es el de Lourdes, con el gran relato del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y esto significa que hay que formarse, que hay que leer, que hay que escuchar, que hay que compartir y hay que formarse para poder estar en condiciones de testimoniar realmente de esta gracia de Lourdes. Estar a la escucha de la Inmaculada significa también
estar a la escucha de la Iglesia, de lo que hoy nos enseña la Iglesia. Recién nuestros obispos nos hablaron de la sinodalidad. ¿Perdón? Sí, de la sinodalidad. Se nos habló de lo que hoy el santuario nos va a proponer a través de nuestro rector, Lourdes, una nueva época. ¿Es eso escuchar a la Iglesia hoy? La importancia entonces de lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña y de lo que hoy la Iglesia nos pide y nos enseña y nos propone. Y el tercer aspecto, y es también muy importante, la experiencia de los peregrinos. La experiencia de los peregrinos. Es muy importante. Si hoy Lourdes comienza a ser un camino en lo que respecta a un tema que es muy caro y muy para nuestro Papa Francisco, la piedad popular, esa piedad popular no la hemos inventado en Lourdes, los directores de peregrinación, ni los presidentes de hospitalidades y aquellos que están en responsabilidad en el santuario. Ir a tocar la roca de Masabiel, eso no lo inventó nadie. Pero qué importante que es para el santo y fiel pueblo de Dios tocar la roca de Masabiel. ¿Y qué es lo que eso significa en lo más profundo de su corazón? No lo podemos saber. Lo único que podemos hacer es ponernos de rodillas. El Papa Francisco y los otros dos gran gestos de la piedad popular en Lourdes, lo dijimos, tocar la roca de Masabiel, el gesto del agua y las velas, los cirios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, y saber que cada uno, que cada peregrino viene en su corazón con una relación personal con Jesús. Y que María sabe adecuar y adaptar, ella misma se adapta a las necesidades del peregrino. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para decir que estamos realmente a la escucha de la Inmaculada. Un buen conocimiento del elemento fundador, las apariciones, estar muy atentos a lo que la Iglesia nos enseña y nos pide y nos invita hoy, y tener muy en cuenta la experiencia de los peregrinos. Entonces, ¿qué es lo que significa vaya a decir a los sacerdotes? Hay dos palabras muy fuertes. En primer lugar, vaya a decir. Hay toda una dimensión misionera. Pero quizás, para interpelarnos, ¿qué dirían hoy ustedes como hospitalarios al mundo y a la sociedad en la cual vivimos, que cambió desde hace 25 años, ni pensar hace 50 años? ¿Qué dirían? ¿O qué diríamos? ¿Qué diría el santuario hoy? ¿Qué es lo que hay que decir? Esas preguntas nos las hacemos todos. Vaya a decir, esa dimensión misionera. Entonces, todos ustedes, a través del Padre Mauricio, pero Monseñor no lo recibió, han recibido el tema pastoral del año, que son más o menos unas 12 o 15 páginas, ya se le hará llegar, Monseñor, lo han recibido a través del Padre Mauricio, por lo tanto no voy a repetir lo que ya está escrito, si no sería muy tedioso. Sin embargo, ustedes van a recibir un libreto que es por el momento está en francés y ya estará traducido en diferentes lenguas, donde estará el tema del año, luego algunas propuestas
pastorales, justamente para que puedan ayudar a los peregrinos a vivir el tema del año, las celebraciones alrededor del tema del año y, por supuesto, la misa y los cantos del tema del año. Es decir, es un fascículo bastante completo de aproximadamente 50 páginas. Esto no es para ser dado a los peregrinos, es para los responsables, para aquellos que están organizando una peregrinación, directores y presidentes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de vaya a decir? Al final de su vida terrestre, Jesús nos hace a todos dos regalos: el Espíritu Santo y su Madre. Al pie de la cruz, aquí tienes a tu Hijo. Y le muestra a San Juan que nos representa a todos nosotros. Y el Espíritu Santo en el momento del cenáculo. Y las apariciones hacen referencia justamente a esos dos grandes regalos, tesoros que Jesús nos deja antes de partir. Recordemos el relato de Bernardita. Comencé a descalzarme cuando escuché como si el viento soplase. Miré detrás mío, pero los árboles no se movían. Continué descalzándome. De nuevo escuché como si el viento soplase. Miré alrededor mío, pero los árboles no se movían. Y luego describe a esa persona, a esa niña, que ella ve en el hueco de la roca. Es decir, que el relato comienza con la presencia del Espíritu Santo y al mismo tiempo la presencia de la Madre de Dios, los dos grandes regalos que nos dejó Jesús antes de dejarnos, antes de partir y dejar esta tierra. ¿Qué significa esto? ¿Por qué fue posible el encuentro entre la Virgen María y Bernardita? El encuentro no se sitúa a nivel de lo maravilloso, de lo espectacular, de lo extraordinario, ni de lo místico, en el mal sentido de la palabra. Ese encuentro se sitúa en la realidad misma de esa niña y en la realidad misma de la Virgen. Si el encuentro es posible, es porque María lleva en su corazón el Espíritu Santo. No lo olvidemos, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Pero Bernardita también lleva en su corazón esa presencia del Espíritu Santo. No lo olvidemos, es una bautizada. Es decir, que el Espíritu Santo es aquel que actúa en nosotros, trabaja en nosotros, nos invita, nos interpela para que nos encontremos entre nosotros. Recién Monseñor hizo una alusión, somos eclesiales. Lo que nos une acá, por supuesto, estamos todos en la hospitalidad, pero es algo mucho más profundo. Es el encuentro a ese nivel, a otro nivel. Si María y Bernardita pueden encontrarse, es gracias a esa acción del Espíritu Santo. Pero es un encuentro en vista de otro encuentro con Cristo. ¿Dónde tuvo lugar ese encuentro? Al pie de la cruz, en Lourdes. ¿Por qué? Cuando a Bernardita le desaparece el miedo, porque su primera reacción fue tener miedo, tuve miedo. Ella misma lo dice, tuve miedo. Aunque eso será muy bonito, muy bello, muy majo, tuve miedo. No estamos acostumbrados a eso. Hasta que esa niña hace la señal de la cruz. Es decir, que el encuentro entre María y Bernardita es al pie de la cruz. ¿Y qué nos dirá Bernardita cuando ella vio que la niña hizo la señal de la cruz
y que ella también pudo hacer la señal de la cruz, nos dirá, el miedo desapareció. Esa es la realidad. No es un encuentro a partir de lo maravilloso, de lo espectacular, de lo mediático, lo que sea. No es un scoop, como dirían los jóvenes hoy. Es al pie de la cruz. Y Bernardita dirá, el miedo desapareció. ¿Qué es lo que significa esto en la vida de un hospitalario? Ustedes saben que el hospitalario reproduce exactamente eso. Todos los días estoy yo, por lo general, en la formación de los hospitalarios y es muy interesante escuchar a aquellos que recién quieren entrar en la hospitalidad, que la han descubierto. Y háganles la pregunta, ¿por qué quiero ser hospitalario? ¿Por qué quiere ser hospitalario? La respuesta no viene enseguida, pero los ojos se humedecen para servir a los enfermos. Y entonces uno ahí comprende que ser hospitalario es una vocación, es la respuesta a un llamado. Si no nos situamos en ese nivel, rápidamente vamos a hacer una ONG, una administración, no. Ni tampoco el voluntariado es lo primero. Lo primero es esa vocación a la santidad. Y vocación a la santidad de una manera muy concreta, sirviendo a una persona enferma, al pie de la cruz. Es decir, ser hospitalario es una vocación a la santidad dentro de un cuadro de voluntariado. Pero lo interesante no es el cuadro o el marco del cuadro, sino lo que hay en la tela, adentro. Cuando el hospitalario está frente a una persona enferma, ¿por qué se pone al servicio? Se entrega de cuerpo y alma. Por una razón muy sencilla. Mateo 25. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo te vimos enfermo? Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso está ahí el hospitalario. No está por otra cosa. No está por otra cosa. Los más nuevitos, los nuevos, ellos saben decirlo. Lo expresan. Estoy por eso. Y esto supone una pobreza, supone despojo, pero eso es mi alegría. Es decir, que el hospitalario ve en la persona enferma la persona misma de Jesús. Pero preguntémosle ahora al enfermo, ¿qué es lo que él ve en el hospitalario? ¿Saben lo que el hospitalario ve en la persona enferma? Lo que el enfermo ve en la persona hospitalaria, la persona de Jesús también. ¿Por qué? Y porque Jesús era aquel que estaba cercano, nos habló de la cercanía, Monseñor, estaba cercano a los pecadores y a los enfermos. Es decir, que esas dos personas ven cada uno en el otro la persona misma de Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es el encuentro entre dos personas en vista de otro encuentro con Cristo. Y el hospitalario y la persona enferma están reproduciendo exactamente lo que pasó entre María y Bernardita, Bernardita y María. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Por qué todo esto? Luego leerán ustedes el tema, porque está también toda la cuestión, que no, de los sacerdotes. Después ya cuando estemos un poco más contra los sacerdotes en reunión de conciliarios, hablaremos un poquito más de eso. La Virgen no dice, vaya a decir a mis hijos, no, vaya a decir a los sacerdotes.
No hay que entrar en el tema, entonces los curas sí, los laicos no. No. ¿Por qué el sacerdote ministerial? Porque la Virgen hace referencia a su Hijo Jesús, el sumo y eterno sacerdote, el único sacerdote. Y la Iglesia es Jesús, el que la funda, el que la construye, el que la establece. Por lo tanto, hace referencia a los discípulos de su Hijo que han recibido el ministerio sacerdotal. ¿Saben para qué? Para ponerse al servicio. Del bautismo, del sacerdocio bautismal de ustedes los laicos. Y no al revés. Son los sacerdotes, los ministros ordenados que están al servicio del sacerdocio común de los fieles. Y no al revés. Eso está dicho en el tema. ¿Y por qué la Virgen habla de esta manera? Y porque la Virgen a lo largo del Evangelio nunca se presenta ni como la propietaria, ni como la protagonista de la historia, sino como aquella que está al servicio. Ahí están las personas que los van a servir a ustedes para construir el cuerpo místico de Cristo, el santo y fiel pueblo de Dios. Son los curas. Disculpen que lo diga así. Más claro no lo puedo decir. Habría que afinarlo mucho más. Entonces, me parece que hay tres aspectos fundamentales. El primero, ser conscientes que Jesús funda la Iglesia y nos funda a nosotros en la Iglesia. Y ustedes pongan, en lugar de la palabra iglesia, pongan la palabra hospitalidad, o pongan la palabra pastoral de los enfermos. Jesús funda la Iglesia y nos funda a nosotros en la Iglesia. Jesús establece la Iglesia y nosotros nos establecemos en la Iglesia. ¿Para qué hacemos estas reuniones? Nos lo dijeron nuestros pastores, para establecernos en la Iglesia. Para establecernos en la Iglesia, que es lo que Jesús quiere, que es lo que la Virgen quiere. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí la Iglesia. Estamos construyendo la Iglesia acá, para establecernos en la Iglesia. El rector tiene que estar en todos los congresos, ¿no es cierto? Establecer el santuario, establecer la Iglesia. San Ignacio de Loyola, que ustedes conocen muy bien, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando habla de la Iglesia, con el lenguaje del siglo XVI, habla así: la Santa Madre Iglesia jerárquica. Santa Madre Iglesia jerárquica. Es verdad, la Virgen es santa. Y la santidad de la Iglesia se refleja en el rostro de la Virgen. Y voy a un ejemplo concreto. Señor profesor, yo he sido profesor algunos años, y algunas veces tuve también profesor de los adolescentes. Conocen a los adolescentes terribles, aquellos que se portan mal, que son insoportables. Sí, claro que los conocen, porque nosotros lo fuimos. Y entonces un día el profesor dice, el prefecto de disciplina dice, venga mañana con su madre. Bueno, viene el niño con la madre. Y entonces delante de la madre el prefecto de disciplina dice todo lo que el niño ha hecho, el adolescente ha hecho. La madre escucha horrorizada. Bueno, no lo justifica. Pero ya en la segunda mirada, el prefecto de disciplina, cuando mira los ojos de la madre, descubre que hay otra mirada.
y que esa mamá refleja lo bueno que hay en el corazón del hijo. ¿Cuántas veces esa experiencia no nos ha sucedido a nosotros? Mi madre, la madre de cada uno de nosotros, refleja, por más que seamos malos, refleja siempre, perdón, lo que hay de bueno en nuestro corazón. Y es justamente la santidad de la Iglesia, y esa madre es muy consciente que nuestra Iglesia es pecadora y es santa al mismo tiempo, pero en el rostro de la Virgen se refleja la santidad de la hospitalidad. La santidad de la hospitalidad. ¿Y de qué está hecha la santidad del santuario? ¿Y de qué está hecha esta santidad? Esta santidad no está hecha de cosas extraordinarias. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo dice. La santidad de la Iglesia está hecha de escucha de la palabra de Dios y puesta en práctica de la palabra. Está hecha de la fracción del pan, de caridad fraterna, de escuchar la enseñanza de los apóstoles y de servicio a los pobres y a los enfermos. Esa es la santidad de la Iglesia. No está muy lejos. ¿De qué está hecha la santidad del santuario? La santidad del santuario está hecha de predicación de la palabra de Dios, está hecha de celebración sobre todo de la Eucaristía y sacramento de la reconciliación, está hecha de oración, tantos lugares que se rezan en Lourdes, está hecha de acompañamiento de los peregrinos, está hecha de servicio a los enfermos y está hecha de experiencia, como se nos dijo hace un momento, de iglesia, de ese rostro materno de la iglesia que descubrimos en Lourdes, de una iglesia que está al servicio, de una iglesia próxima, de una iglesia con la cual me gusta rezar, de una iglesia con la cual me gusta estar y compartir. Y me siento bien. Eso hay que ponerlo en las hospitalidades. Y esa es la santidad de la iglesia que se refleja en el rostro de María. Entonces, esto es una interpelación para nosotros. ¿Cómo cultivamos todo esto? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras hospitalidades? ¿Qué lugar tiene la vida sacramental? ¿Qué lugar tiene la ternura y el afecto, más allá de la organización? ¿Qué lugar tiene la misericordia? ¿Qué lugar tienen los jóvenes? Es que la santidad de los jóvenes se refleja en Lourdes, a lo mejor de una manera a la cual no estamos acostumbrados. La santidad de los jóvenes. Son santos ellos también, como todos. El segundo, San Ignacio continúa. Santa Madre. Cuando hablamos de la madre hablamos de la fecundidad, pero es de una fecundidad, yo diría, un poco paradojal. Nosotros hablamos de la Virgen Madre. Podemos ir al bar de la esquina, aquí a 100 metros, y hablen ustedes en la calle diciendo que hay una Virgen Madre. Le van a decir, usted enloqueció, al menos que sea un creyente, pero no, usted está loco, Virgen Madre no puede ser. No puede ser. Eso no es en la sociedad actual, ¿eh? No es en la sociedad actual. Virgen y Madre. Pero ¿qué es lo que eso significa en nuestra sociedad hoy? ¿Y qué implicancias tiene? Comienzo por decirles que yo me pongo de rodilla frente a la pureza moral de María y la venero. Pero también hay que decir esto. La palabra virgen significa depositarios.
depositarios de un tesoro. La Virgen es virgen, sí, moralmente hablando, y al mismo tiempo es virgen porque es la depositaria de ese tesoro que ella lleva en su vientre, que es el Hijo de Dios. La Iglesia es virgen porque es depositaria del Evangelio, de la buena noticia. Pero la hospitalidad también es virgen porque es depositaria de esas palabras de Jesús. Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. O los pobres, de ahí la preocupación de Monseñor, la Jornada Mundial de los Pobres. Somos depositarios de ese tesoro. El santuario es virgen porque es depositario de las palabras de la Virgen, de ese tesoro. Pero al mismo tiempo, si hablamos de la madre, decimos virgen y madre. Madre es fecundidad. Ese tesoro del cual somos depositarios tiene sentido únicamente si se expresa en nuestro celo evangelizador. Ese tesoro que tenemos no es para guardarlo, es para darlo. Es para darlo. El santuario está llamado a dar ese tesoro, está llamado a dar ese tesoro. ¿Qué es lo que hizo Bernardita? Bernardita es virgen y madre también, es una fecundidad de otro estilo, no tiene nada que ver con nuestra fecundidad carnal, es la fecundidad espiritual. Felices los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Feliz de ti, Bernardita, porque escuchaste a esta niña y lo contaste, lo dijiste y entregaste la vida. Por eso Bernardita es virgen y madre. Recibió el tesoro y lo dio. Y el santuario sigue eso. Y la hospitalidad está llamada a esto. De ahí la insistencia de nuestros pastores, de nuestro celo evangelizador. El tesoro tiene únicamente sentido si se lo da, si se lo comunica. Ustedes saben que nosotros en Lourdes, todos en Lourdes, nosotros somos depositarios de una gracia, la gracia de Lourdes. No es solamente el rector, el presidente del hospital, no, todos, depositarios de esta gracia. Esa gracia la podemos simbolizar, para hablar de un modo simbólico, la gracia de Lourdes, sería la fuente de agua, la fuente. Vaya a beber a la fuente y a lavarse. La fuente está en ustedes. Todos tienen que ir a beber y a lavarse en esa fuente, que es Cristo. Pero ustedes saben que nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Saben cuál es? Que a la fuente nosotros, y tenemos la capacidad de hacerlo, a la fuente nosotros la podemos desviar, la podemos ensuciar, la podemos tapamos la fuente, la podemos ignorar. Todo eso podemos hacer con ese tesoro, que es la gracia de Lourdes. Si no hacemos lo que dijimos, esos 3 puntos fundamentales al comienzo, el mensaje, lo que la Iglesia nos enseña, la experiencia de los peregrinos. Y muchas veces, y esto también es un llamado de atención, nuestras organizaciones, y hago mi mea culpa, ya sea del santuario, ya sea de los hospitales, son tan pesadas, tan difíciles de digerir, que impiden al hospitalario, a jóvenes quizás, de ir a beber a la fuente. Cuando yo era cura párroco, Monseñor, la pregunta que me hacía era esta.
¿Cómo hacer para anunciar el Evangelio en esta porción territorial que me ha sido confiada? Me ha confiado el obispo. Ya luego con responsabilidades en el santuario, la pregunta que me hago es otra. ¿Cómo hacer para que todos tengan acceso a la fuente en el santuario? ¿Cómo hacer para que todos tengan acceso a la gracia propia de la hospitalidad diocesana de Lourdes, la hospitalité? ¿Cómo hacer? Bueno, el rector nos hablará, todo eso significa renovación, todo eso significa dejarse interpelar, todo eso significa mirar de otra manera, todo eso significa abrirse, pero vaya a decir esto, vaya a decirlo. Entonces, lo que está en juego, la santidad y ahora la fecundidad, nuestra fecundidad. Y el tercer aspecto es de lo que nos habla San Ignacio, Santa Madre Iglesia jerárquica. La palabra jerárquica. La palabra jerárquica nosotros empezamos inmediatamente, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. No es así. Lean el Evangelio, ¿no es cierto? Y aquel que tendría que estar el primero, que es Jesús, lo vamos a encontrar llevando la cruz y sobre todo lavando los pies del discípulo. La palabra jerárquica, en el sentido evangélico, en el sentido como nos presenta la Iglesia, no es primero, segundo y tercero. La palabra jerárquica significa que formamos parte de un cuerpo, y de un cuerpo que es santo, que es la Iglesia, que es la hospitalidad, un cuerpo santo, y que nuestra santidad y nuestra fecundidad se juega en el hecho de estar bien asentados dentro de ese cuerpo santo. ¿Está claro? No por el costado, no. A los sacerdotes diocesanos se les pide que estén en comunión, se nos pide, ¿no es cierto, Padre? Se nos pide que estemos en comunión con nuestros obispos. Pero estar en comunión con nuestros obispos significa estar asentados en la diócesis, participando de todo lo que es la diócesis, con lo que es pesado, lo que marcha bien, pero estar ahí se juega nuestra santidad y nuestra fecundidad. Lo mismo. Es el primer sentido de la palabra jerárquica. Hemos nacido en un cuerpo santo y nuestra santidad se juega en el hecho de estar bien asentados e incorporados en ese cuerpo santo. El segundo aspecto de la palabra jerárquica significa que si estamos en un cuerpo, no se hace cualquier cosa. Y tampoco no todos hacemos siempre lo mismo. No todos hacemos siempre lo mismo y no se hace cualquier cosa. Cuando ustedes armen el organigrama de la hospitalidad, el organigrama, ya lo hicieron, no sé si lo hicieron, mejor hay que hacerlo, no pongan el primero, el segundo, el tercero. Pongan en el centro cuál es la misión de la hospitalidad. Y en función de esa misión, habrá alguien para la autoridad, habrá alguien para el servicio de esto, habrá alguien para el otro servicio, pero el centro es la misión. Y habrá que confiar la autoridad a alguien para que nos ayude a vivir la misión, no a mandar, a vivir esta misión, a vivirla. Yo creo que es por eso que Jesús elige a Pedro
como el centro de la comunión. Y Pedro no era el de los, a ver, ¿cómo diríamos? El que tenía más títulos, no. Él empezó diciendo el título de teólogo, historiador. No le crean, no le crean, no. No es cuestión de títulos acá, es cuestión de misión. Y Pedro es el hombre que pasa a través de la misericordia de Dios, por lo tanto que hace la experiencia de esta misericordia, que conoce el corazón de sus discípulos y que está al servicio de lo que Jesús le ha pedido. Pero en el centro está Jesús, porque la misión es Jesús. Entonces, no voy a seguir profundizando más. Entonces ese vaya a decir nos habla de esa dimensión misionera del santuario de Lourdes, pero esa dimensión misionera también de nuestras hospitalidades. Y ese vaya a decir pasa por cuestiones muy concretas hoy en nuestra sociedad. Y que voy a terminar con lo siguiente. Se habla mucho cuando se habla de la hospitalidad del compromiso. Y sabemos que ser hospitalario es un compromiso de por vida. Ustedes saben que hoy hacer un compromiso de por vida es un grito profético en nuestra sociedad. Un grito profético, es un anuncio profético. No todos son así, pero seamos realistas. Hoy estamos en una sociedad en la cual lo que rige es me gusta o no me gusta. Y ese me gusta o no me gusta puede cambiar de un minuto al otro, de una hora a la otra. Jesús en el Evangelio nos habla de eso, cuando dice, y tocamos cantos fúnebres y se pusieron a bailar. Tocamos cantos de alegría y se pusieron como si estuviesen fúnebres. Es decir, siempre nunca están en nada. Estamos en el gusta, en me gusta o no me gusta. Y decir hoy yo me comprometo de por vida a esto es un anuncio profético. Habla de la radicalidad del Evangelio, en primer lugar. Y de una manera, María nos muestra ese camino. La Inmaculada. ¿Qué es la Inmaculada, en definitiva, para nosotros? Somos nosotros de una manera anticipada. Lo que contemplamos en la Inmaculada es el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. De una manera anticipada. Gracias a los méritos de Cristo. El misterio de la redención, el fruto, el más precioso de la redención, es la Inmaculada. Y entonces, el hospitalario cuando se compromete, anticipa su servicio. Pienso yo que el presidente no debe estar preguntándole cada vez, ¿puedes hoy hacer esto? No, hoy no me gusta, no tengo ganas. Bueno, no, anticipé. Primer aspecto. Segundo aspecto del compromiso, receptividad. La Virgen, nosotros tenemos muy buenos discursos sobre la Virgen que se abandona a la palabra de Dios. Y ahí está la Virgen, abandonada. No es lo que nos muestra el Evangelio. El Evangelio nos muestra la receptividad de la Virgen a la palabra de Dios. Que se haga en mí según tu palabra. ¿Qué le dirá la palabra de Dios? No lo sabemos. Ella no lo sabe. Y por eso existe esa tensión, sana tensión. Yo diría una tensión pascual entre Jesús y María siempre. Y bueno, guardar sus cosas en su corazón significaba, bueno, necesito tiempo para comprender, para entender esto.
la receptividad. La Virgen es receptiva a la palabra de Dios. Y por eso su vida es una peregrinación para llegar de pie al pie de la cruz. Y esto también supone una nueva época. Qué receptividad a lo que las interpelaciones de la Iglesia hoy, lo que nos propone la Iglesia, lo que vivimos en nuestra sociedad, cómo los jóvenes hoy nos interpelan. Somos receptivos a eso, a esa realidad, la receptividad. Eso forma parte de la vida cristiana. Anticipar y la receptividad. Entonces, pienso que ya ustedes leerán el tema con tranquilidad, léanlo. Hemos trabajado un pequeño equipo en esto, hemos tratado de plasmar algunas ideas, hay algunos testimonios también de esa dimensión misionera de Lourdes, larguísima y espectacular y extraordinaria en el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero. Y no solamente en el santuario, de las hospitalidades también. Recuerdo ya hace varios años en Santiago de Chile un encuentro con hospitalarios, numerosísimos, y los hospitalarios chilenos, la Quinta Normal, que es el santuario de Lourdes, allá en Santiago, hablaban de Lourdes, y hasta tardé unos minutos en caer en cuenta, cuando hablaban de Lourdes, no estaban pensando en los Pirineos, en la Quinta Normal. Ahí está Lourdes. Qué trabajo misionero que hubo. Qué trabajo misionero. Muy bien, les agradezco, muchísimas gracias. Y bueno, y nos seguiremos viendo y estoy al servicio de ustedes. Gracias.